Víctor Delgado. AEM es una asociación empresarial y, como su propio nombre indica y en las siglas, Asociación Española Multisectorial de Microempresas, una organización que ya lleva 17 años en el mercado y que nace con un objetivo claro, el de ayudar a un colectivo en particular, que es este defino como microempresa. Para todos aquellos que no conozcáis el término, estamos acostumbrados a escuchar, ¿verdad? En muchos de los foros, en internet, ¿no? Mismamente, pyme, 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 pyme. Y nos damos cuenta de que en muchos de los casos realmente estamos queriendo decir microempresa. ¿Y por qué os digo esto? Fijaros. Microempresa en España la define un Real Decreto desde el año 2007 y habla que es aquella pequeña empresa que cumple una serie de condiciones a través de un Real Decreto y, como os decía, 1515/2007 del 16 de noviembre, donde habla de que para ser considerado una microempresa en nuestro derecho mercantil no puedes pasar de una media de 10 trabajadores, no puedes facturar más de 2 millones de euros de facturación anual. Y en activo al cierre del ejercicio no puedes tener más de 1 millón de euros. Fijaros, y durante 2 años consecutivos. Quiere decir que si somos un emprendedor, un empresario individual, un autónomo, todos conocemos el término, ¿verdad? O una empresa chiquitita, una sociedad limitada generalmente, pues lo normal en un 99,9% es que estamos considerados microempresa. Que no es que sustituya a la pyme o a la pequeña empresa, sino que a partir del año 2007 pues entra una nueva figura a consecuencia de la modificación que hubo en este año del Plan General de Contabilidad. Por lo tanto, AEM nace con un objetivo claro, ayudar a un colectivo en particular que sabemos que, bueno, pues tiene menos recursos, no solo financieros, ¿verdad?, sino de personal, a ser sostenible en el tiempo. Porque claro, si analizábamos al colectivo, seguimos analizándolo, nos dábamos cuenta de que efectivamente, bueno, pues todo este desarrollo empresarial en muchos de los casos se encontraba solo, ¿verdad? A la hora de desarrollar su actividad, una media de 3 empleados, y que efectivamente, bueno, pues fuese de esa parte sostenible, ¿no? Consecuencia de ello, vimos la oportunidad de poner en marcha una organización que potenciara esta parte de comunidad. El objetivo real es seguir generando una comunidad entre todos los empresarios, microempresarios, con el objetivo de ayudarnos los unos a los otros a los unos, que por supuesto potenciáramos actividad económica. Afortunadamente son 17 años, yo creo que poco a poco lo estamos consiguiendo y el objetivo es seguir creciendo. Consecuencia un poco también de que, bueno, pues al final el pequeño necesita esta parte del lobby, ¿no? Y diréis, ¿y cómo hacéis este tipo de, 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 de desarrollo dentro de la organización? Muy fácil. Al final aprovechamos al máximo las herramientas que nos da el Internet, todas las herramientas tecnológicas. Hoy más que nunca hablar de digitalización, ¿verdad? Pues es positivo para el pequeño empresario, pero sobre todo aprovechar esa parte de visibilidad que te puede dar una organización de mercado, pero que al tiempo genere este pequeño empresario contactos. Y al final esto es una fórmula. Si yo cojo la V de visibilidad, la sumo a la C de contactos, pues tengo el negocio, ¿no? Ahora ya sí que, claro, tienes que tener ese conocimiento general de la estructura empresarial que te permita, bueno, pues tener ese conocimiento y al tiempo, pues a través de estos contactos, ir creciendo, ¿no? Me tiro piedras a mi tejado. El objetivo es que todo pequeñito empresario crezca, pase a ser de micro a pequeña, de pequeña a mediana y de mediana, por supuesto, claro que sí, a grande, ¿no? Porque fijaros, el colectivo de la microempresa en España representa el 94,3% del parque empresarial español. O sea, estamos hablando de que sumado a la pyme, que todos conocemos el término, pues estamos en un 99,9 casi por ciento, ¿no? El resto son grandes empresas. El IBEX, ¿cuántas son? 35. Y las que le rodean, 100. Por lo tanto, el objetivo real es ayudar a este colectivo. Visibilidad, generación de contactos. El mejor ejemplo hoy que tenemos es este foro de nuevos líderes, Begoña Pavón y Javier Jiménez, ¿no? Consecuencia de que dos profesionales asociados a M que en algún momento
hablan con la organización y dicen, oye, ¿por qué no ponemos en marcha, a consecuencia de la experiencia y de la vivencia que nosotros tenemos como profesionales, un tema donde potenciar esta parte del conocimiento general? Automáticamente la organización dice, adelante, creamos este nuevo foro de nuevos líderes, donde el objetivo sea el de analizar este nuevo liderazgo y generar un debate sobre estos nuevos líderes, así como conocer el papel transformador y las habilidades del líder digital. Hablábamos, bueno, consecuencia un poco de la situación, ¿no? Reciente, aunque tiempo veníamos hablando de transformación digital, pero quizás ahora pues los pasos se han agigantado, ¿no? Consecuencia un poco también de la situación de pandemia que sufrimos y que, bueno, pues al final casi que de obligados, ¿no? Tuvimos que coger la herramienta y seguir desarrollándola. Por lo tanto, analizamos esta parte del líder digital, importante ese papel transformador que tenemos nosotros como líderes, empresarios, y analizamos cómo liderar nuestra empresa con responsabilidad, con las tres R's, responsabilidad, rentabilidad y resultados. Vamos a realizar un recorrido como responsables de nuestro negocio sobre este nuevo liderazgo para lograr esta parte del éxito que buscamos todos en nuestra empresa, en nuestros negocios y así conseguir eh, mm, mm, que estos negocios sean, como yo os decía anteriormente, sostenibles y rentables en el tiempo, pero sin olvidarnos de los detalles principales que nos vamos a ir encontrando por el camino para conocer en profundidad cuál es nuestro rol como líderes. Y qué mejor que, como os decía hasta hace un minutito, ¿verdad? Juntar a estos grandes profesionales, expertos en liderazgo, que os van a acercar su visión, consecuencia al final de los conocimientos que ellos han adquirido y sobre todo de la experiencia, porque realmente no queremos que este evento sea un evento demasiado técnico donde presentemos PowerPoints o PDFs y os digamos qué hay que hacer, sino que desde esta parte de vivencia y experiencia eh, mm, y consecuencia, como os decía, de estos conocimientos, desde el minuto cero que nos vayamos de aquí, tengamos las suficientes herramientas que nos permitan ponerlas en práctica, ¿vale? O sea, el objetivo real es generar ese debate entre Begoña Pavón, Javier Jiménez Divieso y que a partir de ahí todas aquellas dudas que se generen consecuencia de la intervención de estos dos profesionales, de estas dos personas que hoy nos han querido acompañar y que por supuesto agradecemos que hoy estén aquí con nosotros, podamos exprimirles hablando mal y pronto, porque de eso se trata. Por lo tanto, yo lo primero que voy a hacer es, uno, trasladaros que vamos a grabar el evento, por lo tanto, todo aquel que no quiera salir, aunque luego editaremos el vídeo para que no salgan caras, que apaguen la cámara, os pediremos, por supuesto, que el micro cerrado. Tenéis disponible el chat para todo aquello que entendáis que podáis trasladar, lo dejéis escrito en el chat, seré yo el que les traslade un poco, bueno, estas dudas, ¿no? Generadas con la exposición y a partir de ahí, por supuesto, agradecimiento a Begoña y a Javier que hoy están aquí con nosotros. Yo tenía 10 minutitos, son las 6:09, he cumplido rigurosamente, por lo tanto, le voy a dar la palabra a Begoña para que primero, antes de nada, y que entremos luego a desarrollar toda esta parte del foro, nos cuente quién es Begoña, que se presente y a partir de ahí yo ya tengo boli y papel para ir apuntando todo lo que nos van a contar. Así que, Begoña, te cedo la palabra. Adelante. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Víctor. Es un placer, sabes que siempre que me invitas o que haces esas cosas, yo estoy ahí como loca. Me encanta hacer este tipo de cosas con AM, así que un placer estar aquí. Bueno, y la pregunta efectivamente es quién soy yo y por qué estoy aquí y vais a tener que escucharme. Bueno, digo tener que escucharme si no os dais de baja de esto, pero en fin, quiero decir que por qué estoy aquí. Bueno, pues porque llevo ya trabajando en este mundillo del liderazgo de la pequeña empresa, casi siempre enfocado en pymes. La mayor parte de mi trayectoria como coach, formadora y mentora está dedicada a pymes, pues algo así como 15 años ya, un montón de añitos. Y en este tiempo, a mí sobre todo me ha gustado siempre enfocarme en que, por supuesto, en el concepto tradicional de negocio, es decir,
lo que es una empresa, lo que significa, lo que tiene la estructura, todas las cosas que todos conocemos, pero yo siempre trabajo desde un punto muy importante y es que la transformación del negocio empieza por ti y tu empresa es un fiel reflejo de ti mismo o de ti misma. Por lo tanto, quiero decir, la mayor parte de los cambios o transformaciones que un negocio necesita hacer para ir al siguiente nivel empiezan siempre en la persona que lo dirige, la persona que es responsable, la persona que está al frente. Y toda mi trayectoria siempre he estado focalizada en eso. ¿Qué más os puedo contar? Al final, bueno, no os voy a contar ni mis títulos, ni lo que soy, ni lo que estudié, porque eso, si os interesa mucho, lo encontráis en las redes, me buscáis en LinkedIn, me buscáis en cualquier sitio y lo vais a encontrar. Aquí lo importante es que al final, bueno, pues he tenido el privilegio de acompañar a muchas empresas pequeñas y medianas, a dueños de negocios, a transformar resultados. Y eso es lo que me permite estar aquí hoy. No tanto, como decía Víctor, lo que yo pueda saber de conocimientos, que seguro que también lo sabéis vosotros, o tenéis un montón de libros que hablan de eso, sino desde la práctica real de lo que otra gente ya ha hecho, lo que se puede hacer y lo que es factible hacer. Así es que, bueno, aparte de eso, insisto, de verdad, si queréis saber más de mí, luego ya os cuento más cosas, pero yo creo que lo importante es, por lo menos, aseguraros que lo que os voy a compartir hoy, obviamente es mi punto de vista, pero está basado en la experiencia de lo que he podido compartir con otra gente como vosotros y desde ahí trasladaros lo que espero que hoy sea puntos de interés que, como decía Víctor, nos lleven a salir de aquí con herramientas prácticas para poder hacer cosas inmediatamente. Genial, fenomenal, claro que sí. Además, luego aprovecharemos también a la finalización, os pediré que también dejéis vuestros datos en el chat, pero eso será a la finalización para que, bueno, pues el resto también pueda un poco ver o bien un perfil de LinkedIn, vuestros datos para que os conozcan más en profundidad. Genial, Begoña. Javier, venga, adelante. Antes de empezar, ¿quién es Vale. Javier Jiménez? Venga. Bueno, pues como ha dicho mi compañera Begoña, no os voy a aburrir con títulos ni nada por el estilo, porque lo tenéis todo accesible para poder consultarlo. Pero básicamente, ¿por qué estoy aquí? Bueno, primeramente porque a mí es un tema que me apasiona. O sea, el tema del liderazgo es un tema que te gusta y a mí personalmente es algo que siempre, bueno, pues me ha llamado la atención, ¿no? Y me ha llamado la atención porque se suele decir, ¿no?, que antes de fraile uno tiene que ser monaguillo, ¿no? Y en mi caso, pues... he trabajado durante muchísimos años por cuenta ajena, he trabajado pues 21 años fundamentalmente para una gran multinacional y durante esos 21 años he tenido pues, creo que he perdido la cuenta, pero en torno a unos 11 o 12 jefes. Y he visto que durante toda esa mi experiencia, 11 y 12 jefes de todo tipo, ¿vale? A nivel medio, a nivel directivo, a nivel de dirección general, y he visto el poder y la influencia que tiene un buen liderazgo y un mal liderazgo en los equipos. Lo he sufrido y también he estado en la otra parte. He visto también cómo cambiando tu forma de liderar, tu forma de dirigir, tu acercamiento a las personas, cómo se pueden conseguir, como muy bien decimos en nuestro tema de hoy, resultados y rentabilidad. Creo que es fundamental, como bien ha notado Begoña, el tema de dirigirse uno mismo, ¿no? Es decir, si queremos cambiar algo, todo pasa por enfocarnos en nosotros y qué es lo que queremos. Y solamente desde ahí, cambiando nosotros, podemos hacer cambios en los equipos, en las estructuras, en las personas que nos siguen. Así que durante 21 años, como os decía, bueno, he tenido muy buenos jefes y he tenido muy malos jefes. Y como se suele decir, de ambas circunstancias se aprende muchísimo. Posteriormente, bueno, pues desde hace unos años también me dedico a todo el tema de consultoría, mentoría, asesoría, también pequeñas empresas y microempresas, y básicamente poner en conocimiento pues todo mi bagaje, toda mi experiencia durante estos 21 años. Y como decía, bueno, pues para mí es un gustazo estar aquí con todos vosotros, compartir anécdotas, compartir experiencias y sobre todo, bueno, pues espero que entre todos nosotros podamos generar un bonito debate. Claro que sí, el objetivo es ese, que, bueno, pues consecuencia un poco de esa experiencia, de esa vivencia, generemos esa parte del debate en relación un poco a este foro de nuevos líderes y que debemos, ¿no?, de conocer los empresarios para, bueno, pues liderar, ¿no?, nuestra vida y nuestros negocios, ¿verdad? Porque el pequeño empresario, consecuencia un poco de todo el desarrollo empresarial, todo el desarrollo emprendedor, pues siempre decimos, ¿verdad? Y corregirme si me equivoco, que esto es un proyecto de vida, ¿no? Por lo tanto, basándonos en este proyecto de vida, yo creo que lo
para entrar en este conocimiento, ¿no? De todo lo que vais a contar, es quizás hacernos esta pregunta, ¿no? Y le doy paso a Begoña para que sea ella la primera que nos conteste el por qué y el para qué del liderazgo, ¿no? Que es quizás una base que nos va a permitir un poco, bueno, pues ir ahondando en todo aquello que en esta hora que estemos aquí podamos tener ese conocimiento, el por qué y el para qué del liderazgo. Vaya con la pregunta. Sí, porque si me dejas contestar esa pregunta y no miro el reloj, igual seguimos aquí mañana hablando de esto, porque yo como Javier me pones a hablar de liderazgo y podemos estar aquí varios días. ¿Por qué y para qué del liderazgo? ¿Por qué? Bueno, yo ahora mismo diría, y así de una manera rápida, aunque lo hayamos oído mucho, porque en este momento esta sociedad, este mundo y esta economía necesita líderes, necesita líderes. Necesita gente que haga que las cosas sucedan. Porque para mí hay muchísimas definiciones de líderes y seguro que encontraréis 1000 o 2000. Pero para mí, por simplificar, que es algo que me suele gustar mucho hacer, simplificar, liderar es hacer que las cosas sucedan. En este momento en el que no sabemos ni siquiera lo que quizás puede pasar mañana, la sociedad y nuestras empresas necesitan al frente líderes, gente que haga que las cosas sucedan. Y por lo tanto, ¿por qué liderazgo? Porque sin líderes en este momento y sin liderazgo es difícil que esto suceda. Pero voy más allá. ¿Por qué liderazgo? Porque ya ni siquiera hablamos de líderes pensando en una persona. Para mí, cuando hablamos de liderazgo en este momento, hablamos de liderazgo colectivo. Hablamos de que ya no le podemos pedir a una persona que tenga todas las respuestas y que sepa salir adelante, entre comillas, solo. Hablamos de liderazgo compartido. Por lo tanto, para mí hoy el liderazgo debería ser una asignatura pendiente y a trabajar en todos nosotros, sea cual sea el puesto que ocupemos en cada momento. Seas el verdadero responsable de tu empresa porque es la tuya y es tu proyecto, o seas la persona que está colaborando contigo, o seas quien seas. ¿Y para qué? Pues para lograr resultados rentables y sostenibles en el tiempo. Al final el liderazgo tiene muchas dimensiones que seguro que luego entraremos y ya aclararemos tranquilamente Javier y yo, pero al final el objetivo real es que cuando el liderazgo es efectivo, se llevan a los resultados rentables y sostenibles en el tiempo. Y digo sostenibles porque lograr resultados puntuales es relativamente fácil. Lo complejo es mantenerlos en el tiempo y el liderazgo te permite mantener resultados sostenibles en el tiempo. Así es que de forma muy breve, ¿por qué para qué liderazgo? Esa es mi respuesta, Víctor. Qué bien, Javier. Pues muy en la línea de lo que ha comentado Begoña. Fíjate que al final tanto el por qué y el para qué, para mí, bueno, van muy unidos un poco a la visión y a la visión, ¿no? Un poco lo que aspiras, ¿no? Al impartir tu liderazgo, ¿no? Para mí el por qué el liderazgo, bueno, pues un ejemplo muy claro, ¿no? Al final tienes una responsabilidad, ¿no? Como líder, como ya sea como manager, como director de una empresa, como empresario, tienes una responsabilidad, ¿de acuerdo? Detrás de ti. Es decir, ha habido una inversión por tu parte, tienes una responsabilidad en tu cargo y eso implica, bueno, pues que al final detrás de eso siempre tiene que haber unos resultados, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que ser la primera persona en moverte, en dar ese paso, en lo que se suele decir, ¿no? Liderar por el ejemplo, leading by doing, lo que se suele decir, ¿no? Y en, bueno, pues hacer que tu equipo te siga, ¿no? Y en ese liderazgo, pues fijaros que al final, bueno, pues ya no solamente es por un tema de los resultados, sino porque el líder tiene una gran obligación, ¿no? Tiene una gran obligación porque detrás de él, bueno, pues hay personas, ¿no? Hay personas con un corazón, con una familia, con unas responsabilidades, con unas necesidades, con unas cargas exactamente que tiene en este caso los líderes y por lo tanto es la mejor forma o la mejor persona que puede cambiar, ¿no? Puede hacer que todas las cosas cambien, que cambie las personas más cercanas, que cambie su equipo, que cambie la empresa, que cambie la sociedad, ¿no? Estamos necesitados de grandes líderes que, bueno, que nos ayuden a ver las cosas, a hacer las cosas, sobre todo una palabra que ha dicho Begoña que a mí me encanta, que es sostenible. Necesitamos líderes sostenibles. Y a mí, fijaros, para mí el concepto de sostenibilidad se aplica ya no solamente en el negocio, sino también en la parte personal, que hablaremos luego de ello, y en la parte, bueno, que yo llamo de familia, amigos, el otro entorno, ¿no? Es decir, para mí ese liderazgo sostenible implica que tengo que ser capaz de manejar esas tres bolas, que no es nada fácil cuando uno es dueño de una empresa, cuando uno tiene un equipo grande a su cargo. O sea, manejar esas tres bolas y que no se te caigan al suelo es muy complicado. Y es donde realmente se muestra el liderazgo, ¿no? Es decir, cuando somos capaces de conseguir resultados no a corto plazo, sino a largo plazo. Porque como solía decir, como decía yo muchas veces a mis comerciales, es decir,
bajar los precios es muy fácil, le podemos dar una tecla y eso es lo fácil, ¿no? Lo difícil es convencer al cliente, generar esa fidelidad, esa continuidad en la relación, que ese cliente al final, bueno, pues forme parte de ti. Entonces, para mí esa es la parte complicada, ¿no? Y de esta forma sería muy breve resumiendo en lo que sería el porqué y el para qué del liderazgo, ¿no? Fenomenal. Decir a todos los que nos están escuchando o a todos los que os están escuchando ahora mismo que tienen disponible el chat para todas aquellas Mm. dudas, todo aquello que tengan en relación a esta exposición que estáis haciendo, que nos lo pregunten, porque, repito, se trata de generar esta parte del debate y aprovechar, por supuesto, a Javier, que estaba ya aquí con nosotros, a Begoña, y salir de dudas, ¿no? Por lo tanto, os invitamos a que, por supuesto, a través del chat podáis trasladarnos todas aquellas dudas. Begoña, hablábamos de que, bueno, pues hay multitud, ¿no? De formas de liderar, ¿no? Pero quizás, ¿qué necesita, ¿no? Este líder a la hora de, bueno, pues tener A, B o C? Consecuencia un poco de esa parte, ¿no? Del desarrollo. Ciertamente las preguntas son curiosas. Vale, no, bromas aparte. Vamos a ver, yo tengo una teoría, ¿no? Y es que en este momento los líderes efectivos, y vamos a llamarlos así, de momento, luego les cambiaré el nombre, de momento son líderes efectivos, para mí tiene que ser como los, alguna vez alguien me ha oído escuchar esto, ¿no? Como un dragón de dos cabezas, ¿no? Y digo un dragón de dos cabezas porque es como muy gráfico, entonces una cabeza tiene que tener un enfoque muy estratégico, ¿vale? Pero la otra cabeza tiene que tener un enfoque muy humanista, porque para mí el uno sin lo otro o lo otro sin lo uno no llevan a ningún sitio. Es decir, en este momento necesitamos tener el foco puesto en lo importante, pero en eso importante va unido la parte estratégica con la parte humana, porque al final esa estrategia la van a desarrollar, la van a implantar humanos, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, el líder actual tiene que tener muy claro que no puede dejar ninguna de las dos dimensiones fuera del juego que esté realizando, porque si deja una sola o la desequilibra, seguramente no va a conseguir ese resultado sostenible del que hablábamos antes Javier y yo. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, me has preguntado qué tendría que tener. Bueno, yo creo que muchas cosas, pero yo creo que tiene que tener una serie de habilidades que a su vez también son habilidades que, en mi opinión, son especialmente importantes ahora, lo han sido siempre, pero lo son más ahora también por el entorno en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Es decir, un entorno que está caracterizado, más allá de todo lo que hemos pasado, por un alto grado de incertidumbre, y eso lo vemos presente, supongo que todos los que estamos aquí lo sufrimos todos los días, te lleva a tener también que desarrollar una serie de habilidades que a lo mejor antes podías tener, pero que no eran tan críticas y ahora lo son. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a habilidades del tipo de adaptabilidad, del tipo de flexibilidad, del tipo de resiliencia, porque lo más fácil cuando haces algo nuevo es que quizás te equivoques y por lo tanto te salga mal. Habilidades del tipo de la visión global, dejar de mirar solamente una cosa para mirar todos los puntos y, por supuesto, el tener la capacidad de hacer que otros resuenen contigo, porque para mí la habilidad clave de un líder es la influencia. La gente no sigue a un líder porque diga sígueme. La gente sigue a los líderes, seguimos a los líderes porque ellos influyen en nosotros para que queramos seguir. Y por lo tanto, para llegar a esa influencia, creo que todo lo que he dicho antes es fundamental, así, de forma así resumidita, ¿vale? Para no ir más lejos. Claro que sí, además, bueno, antes de pasar a Javier, eh, y consecuencia un poco de lo que vamos viendo, ¿no? Día a día, ¿por qué hoy, y esto es una pregunta que lanzaban en el chat, hay pocos líderes en todos los sectores? O mejor dicho, no se ven tanto, ¿no? Esta parte de liderazgo y qué papel pueden representar hoy esos valores y esos principios, Begoña. Y luego se lo paso a Javier para que nos conteste también. Vale. A ver, mi opinión, claro, ¿por qué no vemos esos líderes? Bueno, yo tengo una teoría y no es una teoría muy positiva, pero es la que veo y es que nosotros a veces estamos muy acostumbrados a que la gente que está al frente de grandes organizaciones, grandes empresas, grandes temas, sean líderes y no necesariamente. Es decir, uno no es líder porque esté arriba, uno es líder porque se gana la autoridad. Y la autoridad se gana, o sea, la autoridad no se le concede, se gana. Por lo tanto, ¿por qué no hay líderes? Pues porque no hay mucha gente dispuesta a hacer el esfuerzo que hay que hacer para ser un líder de verdad.
Esa es mi opinión. Y si alguien no está de acuerdo, pues que nos diga después, que será genial discutir. ¿Vale? Eso por una parte. Y por otra parte, y va enlazado directamente con tu pregunta. Claro, ¿cuándo consigo yo influir en otros y cuándo consigo que la gente me siga? Pues cuando tengo una serie de valores bastante sólidos y además mis valores no es que los cuente de palabra, porque contar de palabra mis valores lo hace cualquiera. La cuestión es si después mis acciones diarias, mi comportamiento, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy comunicando y lo que estoy verdaderamente ejecutando en la empresa y con mi gente es un fiel reflejo de esos valores. Es decir, cuando la gente percibe en ese líder o percibe en cualquier uno de nosotros una congruencia, una coherencia entre lo que digo que me importa y lo que estamos haciendo, es cuando llega ese momento de influencia y ese ejemplo que lleva a otros a querer darme la autoridad que me concede el liderazgo, pero no porque diga que soy el jefe, ya está, ya soy líder. Pues no, yo, como bien dice Javier, también he tenido algo así como 10 jefes y creo que solo uno de los 10, en mi opinión, se ganó el título de líder, solo uno, de 10. O sea que la estadística es un poquito deficitaria de momento en mi cómputo personal. Después habrá otros que tendrán mejor experiencia, pero la mía, como Javier dice, era 1 de 10, o sea que es lo que hay. Javier. Pues fíjate, es que yo no quiero dar datos de estadísticas, pero yo creo, Begoña, que va muy en relación a lo que tú has comentado, ¿no? Fíjate, yo antes leía un comentario que decía en una palabra que pudiéramos definir al líder, ¿no? Para mí el líder tiene que ser, y especialmente en estos tiempos, tiene que tener una característica, ¿no? Como también decía Begoña, y es un líder humano. Para mí esa es la clave, ¿no? Es decir, al final, como yo digo, en el momento que tú tienes una empresa y no eres freelance como yo, que estás solo, o que trabajas con un equipo, tus resultados se consiguen con el equipo, ¿de acuerdo? Y si trabajas solo, pues el recorrido es muy corto. Y como antes hemos dicho, el liderazgo habla de sostenibilidad, ¿no? Hablamos de llegar a largo plazo, de que nuestra empresa sea viable, no para el año que viene, sino a largo plazo. Y eso pasa inevitablemente porque tu equipo te siga. Si tu equipo no te sigue, bueno, pues muchas veces quizás no nos damos cuenta, pero hay unos costes de oportunidad que hacen que perdamos muchísimas oportunidades que muchas veces pasan desapercibidas. Muchas veces nos centramos solamente en los costes operativos, en los costes financieros, en los costes administrativos y no nos damos cuenta que detrás de los equipos, las personas que tenemos, hay un coste humano que es brutal en las empresas. Entonces, para mí esa es la clave, ¿no? Por añadir un poco más de algunas cosas más que comunicabas, ¿no? De qué características tiene que tener el líder. Evidentemente hemos leído muchísimas, pero para mí yo creo que hay una clave y que yo creo que, fíjate, Begoña y yo creo que somos, en ese sentido, somos un claro ejemplo y es probar. Es decir, es hacer cosas. Es decir, es dejar de las presentaciones, es dejar voy a hacer esto, los planes y pasar a la acción. Para mí es clave. Yo creo que ahora mismo estamos en una época, en un momento en que, como yo suelo decir, yo he hecho muchas PowerPoint, muchas presentaciones, muchas defensas, no solamente en la universidad de tesis, sino que he presentado en un comité directivo, pero creo que eso ya es agua pasada. Es decir, todo el tiempo que se pierde delante de un ordenador analizando estadísticas, preparando planes de presentación y no pasamos a la acción, para mí es tiempo perdido. Ahora mismo necesitamos líderes que pasen a la acción. Pero claro, pasar a la acción, esto es un error que también se comete muchas veces, es decir, vale, voy a pasar a la acción, pero claro, para pasar a la acción necesito que mi equipo me siga, ¿no? Y entonces aquí es donde, antes leía un comentario que ponía lo del tema del ejemplo, ¿no? Para mí el ejemplo es claro. El ejemplo, dice que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? El ejemplo hace que la gente te siga. Y aquí coincido completamente con lo que decía tanto Víctor como Begoña, y es que para ser un líder no es necesario tener un cargo. De hecho, en mi libro, que escribí no hace mucho, Viajando Juntos al Éxito, en el prólogo hablo precisamente de eso, de el líder que no tenía cargo, porque para mí es clave. Es decir, el hecho de que tú tengas aquí una chapa que ponga director de recursos humanos, director de operaciones, director general, eso no te concede ser un líder, ¿vale? El concepto de liderazgo va asociado a la gente, al equipo que te sigue. Como os decía, por poner un ejemplo, ¿no? Probablemente ahora muchas empresas como vosotros estéis pasando apuros, dificultades a nivel de ventas, de beneficios, de resultados, porque son tiempos convulsos, tiempos difíciles. Yo recuerdo hace unos años que viví una situación muy parecida en una empresa en la que yo llegué como gerente y bueno, pues el mercado estaba muy atomizado. Realmente los resultados en esa empresa durante los últimos años habían sido muy negativos. El clima laboral estaba muy enrarecido, el grado de asentismo era muy alto, a nivel sindical la fuerza era brutal y había que hacer algo.
¿vale? Yo tenía claro que el área comercial era clave en ese momento. Entonces yo tenía dos opciones, es decir, o bien reunir a la gente y decirle, mira, tenéis que salir a vender, hay que hacer esto, o convencerles. ¿Cómo lo hice? Pues fijaros, lo hice de la siguiente forma. Yo decidí que un día a la semana, los viernes, pues salía a visitar, salía a la calle. Es decir, me cogía las ofertas, me cogía todo mi material de marketing y salía a la calle. ¿De acuerdo? La semana siguiente volvía otra vez, me acercaba al equipo comercial y le decía, venga, dame material para esta semana. Y lo que hacía era coger a uno de las personas que estaba en la oficina, a uno de los responsables que tenía ahí. Le decía, mira, hoy te vas a venir conmigo, vamos a salir a visitar. Quiero que vengas conmigo, quiero que me acompañes, quiero que veas cómo se entra un cliente, quiero que veas qué es lo que hay que preguntarle, quiero que veas cómo tiene que ser ese acercamiento. A la semana siguiente, ¿vale? Volví a coger otra persona. Así estuve durante 2 meses. ¿Sabéis lo que conseguí durante esos 2 meses? Transmitirle cómo debía de ser el acercamiento a un cliente, transmitirle el virus comercial. Y lo que conseguí es que pasar en 2 meses de un equipo comercial de 6 personas a un equipo comercial de 12. Eso solamente se consigue dando ejemplo, ilusionando a la gente, motivando. Y luego para mí una parte muy importante que me gustaría luego dedicarle un tiempo que creo que es fundamental, que es comunicar. Comunicar. Comunicar es una de las habilidades más importantes de un líder. Pero comunicar no es hacer un curso de cómo hablar en público, no es saberme al dedillo, bueno, las palabras que tengo que decir. Comunicar para mí tiene dos claves. Una de ellas es que te guste lo que estás haciendo. Si no transmites pasión, no vas a llegar a nadie. Yo he tenido jefes que me hablaban cosas y tal y sinceramente no llegaban. Y sin embargo he tenido gente que cuando habla desde la humildad, desde la pasión, su mensaje te llega. O sea, no es tan importante la forma, el contenido, sino cómo lo transmites. Para mí esa es clave. Si tú quieres ilusionar a la gente, tienes que creer en lo que estás diciendo, tienes que sentir pasión. Si no, no va a llegar tu mensaje. Y luego hay un segundo aspecto que para mí es clave y es la escucha. Escuchar. Y es que habitualmente los líderes, y a medida que subimos más en la escala, y me pasó a mí, empezamos a quedarnos sordos, dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar a nuestros clientes, nos encerramos en la oficina delante de las estadísticas, de los indicadores, del Excel, de los PowerPoint. Dejamos de escuchar a nuestros empleados que están en contacto con el cliente. Y es cuando realmente tenemos que cambiar. Tenemos que dejar las oficinas, las estadísticas, los planes y pasar a la acción. Pasar a la acción es pasar tiempo con tu equipo, es escuchar, es estar cerca del cliente, es que te diga qué es lo que está pasando. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Me gustaría que pensarais ahora mismo en un jefe que hayáis tenido o en una persona que para vosotros haya sido alguien relevante, ¿vale? Alguien que os ha marcado, ¿de acuerdo? O sea, pensar en alguien que durante toda vuestra vida profesional, de alguna forma digáis, a mí esta persona me ha marcado, ¿no? Considero que ha sido un buen líder, ¿vale? Os dejo unos segundos. 3, 2, 1, ¿vale? Porque aquí hay nivel, seguro, aquí tenemos gente con mucho nivel. Entonces, seguro que lo tenéis en la cabeza, ¿verdad? Vale. Ahora os voy a hacer una pregunta y si queréis podéis utilizar el chat, ¿vale? ¿La persona que habéis pensado, le caéis bien vosotros? ¿Qué creéis? Sí, ¿no? ¿Qué creéis? Tal vez. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vale. Sí, ¿no? Parece que a esa persona le caéis bien, ¿no? Vale, otra pregunta. Esa persona que tenéis en la mente, ¿vale? ¿Vosotros os habéis sentido por esa persona queridos, valorados, respetados en algún momento, apreciados? Sí, Sí, ¿no? sí. Quiero imaginar que sí, dice alguien por Claro. ahí. Pues fijaros que precisamente eso, detrás de todo eso, ¿vale? Si queréis sentiros apreciados, valorados, respetados, identificados, está la escucha. La escucha hace que cuando nosotros estamos escuchando a alguien, pensarlo, cuando tenemos un problema y se lo comentamos a alguien,
¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos más aliviados, ¿verdad? Nos sentimos mejor, hemos compartido esos problemas. La escucha hace que nos acerquemos a las personas. Y esto es un error que yo he cometido, ¿vale? Siendo gerente. A mí me entraban a mi oficina y yo seguía con mis Excel, me estaba hablando el empleado, y yo sí, haz esto, vale, no te preocupes. Eso no es excusas, señores. La escucha no es cuando yo estoy hablando con alguien o coger el teléfono y ponerme a hablar mientras la otra persona me está mirando. Eso no es escucha. Escucha es estar al 100% con esa persona. Y cuando tú escuchas a alguien, empiezas a conseguir todo eso que hemos hablado. Te empiezas a sentir valorado, apreciado, respetado, comprometido. Eso es liderar. Bueno, me he extendido demasiado, Víctor. No, Begoña. muy, No te preocupes. muy interesante. No sé si Begoña quieres hacerle la réplica a Javier de todo lo que ha comentado, porque repito, me parece muy, muy interesante, ¿no? Y luego entramos también, si queréis, en todos aquellos comentarios que han ido dejando también en el chat, Ujú. que afortunadamente la gente está activa en el chat. Por lo Sí, tanto, lo veo, lo veo. te doy la réplica. A ver, más que réplica será completar, porque Eso yo no le es. puedo replicar a Javier lo que está diciendo, porque estamos absolutamente de acuerdo, ¿no? Es decir, es que, fíjate, hay una cosa que antes salía, y lo traigo porque me lo he apuntado así según nos estaba escuchando, ¿no? Que al final quizás también estamos en un entorno de micropymes donde a veces, bueno, pues a lo mejor la micropyme soy yo conmigo misma, ¿no? Bueno, de hecho, en el caso de Javier es mi caso. Pero claro, ya no se trata solamente de que cuando pensemos en liderazgo, pensemos en si tengo un equipo, que evidentemente voy a llegar mejor, todo eso por supuesto lo suscribo al 100%, sino que es que, vamos a ver, tú consigues resultados y consigues que otra gente esté contigo, consigues clientes, consigues proveedores adecuados, consigues sinergias adecuadas cuando tu liderazgo va por delante de tus intereses más evidentes, ¿no? Es decir, cuando tú realmente pones el foco en buscar que la otra persona sienta todo eso que Javier os ha hecho sentir ahora con el ejercicio tan potente que ha hecho, pero no solamente con tu equipo, sino cuando lo consigues también hacer en tu día a día, en tu vida personal, cuando lo consigues hacer con tus amigos, con la gente con la que te relacionas, con tu familia, por supuesto, y con toda esa gente que te rodea en una micropyme, que es ese entorno de colaboradores en todos los sentidos, incluido incluso hasta señores del banco, si me apuras, ¿vale? Puestos a buscar. Es decir, es en el momento es cuando tú empiezas a recoger esa influencia que indirectamente estás logrando, porque a la gente lo que más nos gusta es sentirnos importantes. A la gente nos gusta sentirnos entendidos. A la gente no es que nos den la razón, cuidado, que no es lo mismo sentirte entendido que te den la razón, son cosas distintas. Pero ciertamente cuando logramos hacer eso, ya sea en un equipo de 20 o de 100, o sea, en un equipo de tú con tu vida y con tu entorno, es cuando empezamos realmente a hacer que la gente pueda estar en la misma onda en la que estoy yo. Y si además esa onda en la que estoy yo tiene un bien común, que también tiene mucho que ver con los valores que preguntaba antes Víctor y con algo que también ha comentado Javier, si además en mi intención está que todos ganemos, es decir, que en este juego ganamos todos, entonces va a ser muy fácil que si mi coherencia es la adecuada, esa influencia se produzca de una manera prácticamente imperceptible, es decir, no tengo que hacer nada para convencerte. Lo estoy haciendo constantemente, pero no me enfoco en convencerte. Me enfoco en que tú te dejes, entre comillas, convencer, porque vas a ver que lo que estamos haciendo tiene sentido. Tiene sentido para ti y tiene sentido para mí. Es decir, al final, cuando hablábamos antes de las 3 Rs, ¿no? Y estamos aquí en el contexto de 3 R, responsabilidad, rentabilidad y resultados, a ver, hay muchas cosas que son rentables, no solamente uno cuando piensa en rentabilidad piensa en dinero, que también piensa en tiempo, piensa en satisfacciones, piensa en ayudas, piensa en colaboraciones, piensa en muchas otras cosas que también recojo en el camino. Y por lo tanto, mi liderazgo empieza en esa responsabilidad que asumo para que mis acciones no solo sean rentables para mí, sino que sean rentables para otros. Y cuando yo hago que otros se sientan que hacen cosas rentables, es muy fácil que quieran estar conmigo y es muy fácil que quieran, por lo menos, escuchar lo que yo les quiero decir, que es un poco y demostrarle como el ejemplo de Javier, ¿no? Cuando hizo con aquello con su gente, o sea, que al final no tienes que empeñarte, simplemente es que de repente alguien dice, anda, mira, mira lo que está haciendo, mira lo que está, uy, esto, y en el momento que capta su curiosidad y esa curiosidad se ve llena con un discurso medianamente coherente, yo creo que ahí es cuando realmente eso sucede. Y desde luego, para eso, lo que dice Javier, fundamental, escuchar, y luego escuchar, y luego si acaso escuchar, y luego ya si se te olvida algo, escuchar. ¿No? Pues acaso. Siempre se ha dicho, claro que sí, Begoña. Además, bueno, pues siempre se ha dicho que Dios nos ha dado dos oídos y una boca. Por algo será, ¿verdad?
para por algo escuchar será. el doble de lo que hablemos, porque al final nos están dando, al final nos dan, ¿no? Información que también la podemos usar, ¿no? Consecuencia un poco también de esa parte, ¿no? Pero hablando de liderazgo y hablando de líderes, sí es cierto que cuando, bueno, pues habitualmente entramos en foros, se enfoca esa parte del liderazgo, por supuesto, desde las personas, ¿no? Había un asistente que decía que no nos olvidemos que somos personas y practicar el H2H, ¿no? Que es el Sí, human sí. to human, ¿no? El persona con persona, ¿no? Pero sí es cierto que, eh, hablando de mi intervención y sabiendo un poco los datos encima de la mesa, que el 93,4% son microempresas, que 1,5 millones pertenecen al empresario individual, que es el autónomo. Hablar de liderazgo, entiendo que es diferente cuando tenemos enfrente a un profesional, a un autónomo, a un pequeño empresario que tiene uno, dos o una media de tres trabajadores, a una empresa que, bueno, pues es pequeña o mediana, tiene 50. ¿Hay diferencias de ese liderazgo? ¿Cómo nos podemos formar en esa parte del desarrollo sabiendo esto mismo, ¿no? ¿Liderazgo igual estando solo o teniendo tres empleados? ¿O liderazgo teniendo 50? ¿Qué os parece este tema? Begoña y luego Javier. A ver, eh, voy a decirlo así de golpe, pero sí es lo mismo en la base. Luego, Bien. evidentemente, no es lo mismo en la ejecución, Ujú, porque estamos hablando de entornos distintos, pero para mí la base es la misma. Porque al final, vamos a ver, da igual si yo estoy con 50 o estoy yo sola, porque el liderazgo va a empezar en mí. Si yo no lidero mi propia vida y no lidero mis propias acciones y no lidero mi propia empresa, aunque consideremos en este caso empresa igual a yo, da igual si luego tengo a 20 o a 30 o a 50, es que tampoco voy a saber liderarles, da lo mismo. Lógicamente en la ejecución habré cosas distintas, tendré que trabajar diferente. Si tengo un equipo de 50, así estoy yo sola. Pero el principio de todo esto, como para mí, todo esto empieza por también ese autoconocimiento de uno mismo, que te permite saber qué habilidades tengo, cuáles no tengo y cuáles me faltan, para lograr que suceda lo que yo quiero que suceda. Porque al final, cuando estamos solos, ¿qué queremos? Pues que nuestra empresa, como bien decías tú al principio, pues pase de micropyme a pyme y de pyme, o sea, de pequeña a mediana. Vale, pues para hacer eso, todos tenemos unos planes, una serie de cosas, y eso lo sabemos hacer muy bien, quiero decir. Aquí todos los que estamos, entiendo que esa parte de hacer un plan, poner no sé qué, lo tenemos clarísimo. Y luego resulta que no lo hacemos, sorpresa. Y no lo hacemos no porque no sepamos lo que hay que hacer, y ni siquiera no porque no sepamos cómo hacerlo. No lo hacemos porque hay momentos en el que determinadas habilidades que tienen más que ver con nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia ejecutiva y nuestra capacidad realmente de accionar como seres humanos, pues a lo mejor en este momento requiere una preparación de determinadas habilidades que no nos hemos ocupado de desarrollar de una manera consciente. Entonces, ahí es donde para mí empieza, donde no hay diferencias, porque va a dar igual si lo hago para mí, con mi empresa, como si lo hago para 50 o para 100 o para 200 personas. Por lo tanto, yo creo que, hablando de micropymes, que es de lo que hablamos aquí, ¿por qué liderazgo para conseguir resultados y rentabilidad? Y la primera R, ¿cuál era? Responsabilidad. Entonces, ¿en qué se dedica esto? En ser responsables significa, ¿qué me está faltando? Y a mí, como persona que necesito conseguir estos resultados, ¿qué me está faltando en este momento? Tomar conciencia, darme cuenta y por siguiente prepararme, si es que no lo tengo, para hacer que eso suceda. Y eso ya es el principio del liderazgo. Que después eso sea para 20 o sea para 50, pues lógicamente, y seguro que también Javier lo comentará, pues obviamente con equipos haces otras cosas y haces una serie de temas que tienes que hacer, lógicamente. Pero es más un tema de individualidad, es decir, cuál es mi intención y mi propósito. Y si yo trabajo para hacerlo sola, no me impide nada hacerlo luego con 20. O sea, lo complicado es hacerlo con 20 si no lo has hecho para ti antes, pero hacerlo con 20 si lo has hecho para ti es solamente hacer un crecimiento exponencial. Si no, ¿de qué va a servir? Pero vamos, igual yo soy un poquito radical con estas cosas, ¿eh? Aviso. Javier. Fíjate, estaba tomando nota de todo lo que está diciendo Doña porque comparto, vamos, mayoritariamente muchas de las cosas que ha comentado, ¿no? Y es que fijaros que al final el liderazgo empieza, como bien decía, empieza a partir de uno mismo, ¿no? Entonces, para mí, fíjate, es importante dentro de esa
que comentamos de pasar a la acción, el ser inconformista con uno mismo, ¿no? El estar continuamente renovándose, el estar continuamente aprendiendo, el estar continuamente mejorando. Y eso también pasa por una palabra que para mí es clave, que muchas veces los empresarios, los directivos, etcétera, olvidan, y es pedir ayuda. ¿Vale? Olvidamos pedir ayuda porque nos creemos que como tenemos el cargo, tenemos el puesto, lo sabemos todo. Y esto es un error. Nos han enseñado desde pequeñitos a que cuando estamos en clase, y yo lo recuerdo, que el que levantaba la mano y preguntaba al profesor era el tonto de la clase, era el burro, él era el que no se enteraba de nada. Y esto es algo que yo transmito en la universidad donde sigo dando clases, que quiten ese miedo. O sea, mi padre me decía una cosa: mira, hijo, si tienes una duda, pregunta, porque el que no pregunta será un burro toda su vida, ¿vale? Y para mí, preguntar, pedir ayuda a un mentor, a un coach, a un formador, es fundamental. Si queremos ser mejores líderes, tenemos que pensar que no lo sabemos todo y tenemos que pedir ayuda. Uno no puede crecer, ¿vale? Solamente leyendo libros, ¿vale? Está muy bien, pero los libros es un 10% del aprendizaje. El 70% del aprendizaje es: me pongo el mono, como decíamos antes, y me pongo a trabajar en ello. Y aprendo y tengo fracasos. Y de los fracasos aprendo y vuelvo a corregir. ¿De acuerdo? Me rodeo de gente mejor que yo, gente que me enseña. ¿Vale? Podríamos decir que es otro 20%, 30%. De un buen mentor, una persona que tenga experiencia, que haya vivido cosas como yo, que me traslade sus conocimientos. Asisto a cursos de formación donde hay gente que no me habla desde la teoría, ¿no? Habla gente con experiencias, que me cuenta cosas que yo puedo implantar al día siguiente. Para mí esto siempre ha sido clave. Rodearme de gente y aprender a escuchar para que al día siguiente ponerlo en práctica en mi empresa. Esa para mí es la clave. Porque solamente así te vas a dar cuenta si eso funciona o no funciona. Si no, bueno, pues al final, como yo digo, el conocimiento sin acción no sirve de nada, es filosofía. Por tanto, el líder tiene que pasar continuamente a la acción, tiene que probar cosas, no tiene que tener miedo a equivocarse. Y si se equivoca, no pasa nada. Tiene que tener una palabra que es fundamental, que no aparece aquí, ni no es ninguna R, pero para mí es una clave de un líder, y es humildad. Humildad. ¿Vale? Es decir, si no eres una persona humilde, si no eres capaz de pedir ayuda, de decir que me he equivocado, eso, la humildad, al igual que decía antes, la comunicación enamora. Los líderes humildes es gente que engancha. ¿Por qué? Porque pensar una cosa, mirar, cuando uno está dando una lección magistral desde un estado, desde un estrato, o cuando alguien está en su oficina cristalada o en su sillón hablando con la gente, no estás a la misma altura, ¿de acuerdo? Y el mensaje no llega. Entonces, cuando uno, sin embargo, se muestra humilde, reconoce que se ha equivocado, reconoce cosas, pide consejo, pide ayuda a su equipo, lo que se hace es generar una conexión igual. Y en ese momento la gente se abre, la gente te cuenta cosas que no te contaba. Mira, permíteme que te vea una pequeña anécdota, ¿vale? Estoy ayudando a un empresario a mejorar, ¿no?, el trabajo en equipo, los resultados. Y el otro día entro a su despacho y veo encima de la mesa un libro sobre cómo desarrollar la creatividad, ¿vale? Cómo tener ideas para vender más, etcétera, etcétera. Y eso está muy bien. Pero digo yo, vamos a ver, tienes 50 personas que están ahí, que conocen al cliente mejor que tú, 50 personas que tienen un montón de ideas en la cabeza, 50 personas que no te han dicho cómo puedes mejorar tu empresa, 50 personas que probablemente están dando cuenta de muchos errores que estamos cometiendo y que no te has parado a preguntarle. Dejemos de ser individualistas, dejemos de empezar a construir equipos, dejemos de empezar a ver a las personas no como un medio, sino como gente que nos puede aportar soluciones. Y mira, y voy a enganchar, permitidme, ¿vale?, con algo que ha comentado Rufino, que para mí es clave antes, ¿no?, en el chat que he visto por ahí, que decía que lo importante como líder es hacer cosas porque al final lo que se siembra se recoge, aunque a veces falla, ¿vale? A veces el líder también comete lo que yo suelo decir, una equivocación, y es fijarse en la gente que no suma, en la gente que resta. En todas las organizaciones, en todos los equipos siempre hay gente que resta, gente que no apoya, gente que intenta que las cosas vayan mal. Y habitualmente esa gente es la que se lleva todo nuestro foco, toda nuestra energía. Mi consejo es el contrario. ¿Queréis cambiar algo en la empresa? ¿Queréis hacer que vuestra cultura, todo cambie? No os focalicéis en las personas que restan. Focalizaros en
en toda esa gente que está deseando hacer cosas, esa gente que está deseando tener un líder distinto, esa gente que está deseando sentirse parte y comprometida en la empresa y empezar a crear una bola de nieve. Es decir, ¿quieres un cambio? Pues mira, te subes arriba a la montaña, empiezas a unir gente a tu equipo y cuando la bola empieza a hacerse más grande, empieza a bajar por la ladera. La bola cada vez es más grande y llega un momento en que o te subes a la bola o te arrastra. ¿Vale? Entonces, si queremos empezar a hacer cambios, empecemos por la gente que está a nuestro alrededor, gente que tiene ilusión, gente que tiene ganas. Y eso solamente se conoce, ¿sabéis cómo? Conociendo a las personas, hablando con ellos, dedicándoles tiempo. Esa para mí ha sido una obsesión, conocer a las personas. Pero no porque lo he leído en un libro y que tengo que preguntarle cómo están sus hijos, no, porque detrás de esas preguntas, detrás de sentarte con esa persona a tomar un café en la máquina, detrás de irte a jugar, a poner un partido de pádel, hay algo mucho más profundo, que es crear ese efecto bola de nieve para producir cambios en tu empresa. ¿Qué opinas, Begoña? Yo la verdad es que después de lo que nos ha contado Javier, A ver, difícil, ¿no? Pero fíjate, ¿no? Decía otro oyente que está con nosotros que evolución, innovación, compromiso, ¿no? Y además recalcaba que nos sobra ego, ¿no? Por un poco seguir todo lo que nos estaba diciendo Javier, ¿no? Estas personas tóxicas que se llevan toda nuestra atención, ¿no? Cuando realmente tendríamos que ir hacia otro lado, ¿no? ¿Por qué tendemos, ¿no? Quizás la pregunta iría para Javier, pero tú, más que has escuchado también a Javier, ¿por qué tendemos a ir hacia estas personas y no prestarles tanta atención? bueno, a ver, vamos a ver varias cosas, porque y la respuesta a por qué tendemos a eso, pues porque nos hemos acostumbrado y un gran porcentaje de la gente lo sigue haciendo, a la hora de poner el foco, siempre ponemos en foco en lo que no tenemos en lugar de en lo que tenemos. Y esto es una práctica muy común en la vida, ¿vale? Ponemos el foco en lo que no tenemos en lugar de en lo que sí tenemos. Si lo trasladas a la empresa, en un equipo, ponemos el foco en el que nos da problemas en lugar de en aquella gente que nos suma y nos aporta. ¿Por qué? Porque que nos da problemas da mucho ruido, hace mucho ruido y nos toca mucho las narices, para darme la expresión, ¿vale? Pero realmente, y esto es un ejemplo, yo me acuerdo que también hace años yo tenía una red de ventas comercial y me acuerdo que esto fue algo que el único jefe que yo he puesto de líder me lo explicó muy claramente el primer día y me dijo, mira, vamos a ver, esto es muy típico en las redes de ventas antes, hay vendedores, no sé, imaginaos 10, entonces hay uno que 3 que cumplen estupendamente. Y hay uno que no cumple, que no cumple, que no cumple. Entonces, que era muy típico, se hacía antes y se sigue haciendo. Me voy a ir a comer con este, a ver qué le pasa, para ver por qué no está teniendo resultados. Con lo cual, fijaros la tontería de me voy a ir a comer con esto, es decir, en lugar de irme a comer con la gente que está haciendo bien las cosas para saber y para reconocerles, me voy a comer justamente con el que no está haciendo bien las cosas. De manera que el mensaje subliminal para el resto es, si quieres comer con el jefe, no logre resultados. ¿Verdad? Y estas cosas que no pensamos y que parece que ahora que yo digo, hombre, pues no es por eso, ya, si yo no digo que lo hiciera por eso, digo que es una posible interpretación. Con lo cual, cuidado donde ponemos el foco, porque efectivamente hay que cuidar a la gente que aporta, a la gente que suma. Y además, hay que dejarles espacio para que aporten y para que sumen, por otra parte, claro. Porque luego está, y estará de acuerdo Javier conmigo, en el jefe que dice, y digo jefe porque entonces no es líder, dice el jefe que dice, no, yo quiero escucharos. Pero como te equivoques, ¿eh? ¿Vale? Entonces, evidentemente, si tú no vas a tolerar ni aceptar que a la hora de hacer cosas nuevas, de innovar, como decía alguien alguien en el chat, haya una posibilidad de que te equivoques. Y si esa persona se atreve a innovar y resulta que tiene un error, vas a machacarlo, mejor no le digas nada. O sea, mejor déjalo, hazlo tú solito. Ya te equivocas tú y así te asumes las culpas tú. Ya está, mucho más simple, ¿no? Es decir, yo creo que al final se trata de que tengamos claro que esa responsabilidad, que es una palabra que usamos con mucha frecuencia, no sé si siempre somos conscientes de lo que significa, ¿vale? Es decir, cuando yo me hago responsable, y eso también tiene que ver con algo que decía Javier, ¿no? Me hablaba de la humildad, y yo esa humildad la uno, por supuesto, absolutamente de acuerdo, con algo que nos cuesta mucho gestionar. Y es una palabra que hasta parece que está muy de moda, aunque no todo el mundo la practica, que es la vulnerabilidad. ¿Vale? ¿Cómo me relaciono con el hecho de admitir, como bien decía Javier, que no tengo todas las respuestas, que no lo sé todo,
que hay momentos en los que no tengo ni idea de qué voy a hacer y que tengo que poder decir eso sin que eso suponga una merma en mi autoestima, ni que me crea menos líder por eso, ni que tampoco pase nada. Es decir, porque si yo no sé gestionar eso, y eso tiene que ver conmigo misma, no tiene que ver con fuera, va a ser muy difícil que pida ayuda, va a ser muy difícil que permita el error, va a ser muy difícil que sea abierto, va a ser muy difícil que sea clara, va a ser muy difícil que todo eso suceda, porque en el fondo mi editor mental me está diciendo, Bego, que se van a dar cuenta, Bego, ten cuidado, Bego, que va a pasar no sé qué, y entonces no estoy siendo todo lo que realmente tendría que estar haciendo, que es lo que ha comentado Javier antes, así que no puedo estar más de acuerdo contigo, Javier. Pertenencia, decía otra de las personas que os están escuchando, ¿verdad? Y que al final necesitamos menos presencialismo, ¿verdad? Más humanismo, más confianza, volvemos a esa palabra, ¿no? Y menos intervencionismo, ¿no? Quizás. Consecuencia un poco de todo lo que estamos hablando que me parece, y repito, muy interesante. Foro Nuevos Líderes, liderazgo prepandemia, liderazgo pospandemia, por ir un poco también al meollo del asunto, sabiendo todo lo que tenemos por detrás, consecuencia de que pues llega un viernes, ¿verdad? No vamos a decir viernes negro, porque eso es Black Friday, ¿verdad? Pero llega un viernes y cambia radicalmente eh, todo, prácticamente, ¿no? Pasamos de despedirnos de la gente buen fin de semana, nos vemos el lunes, a no vernos. ¿Cómo influye, Javier, esto en ese liderazgo inicial? Luego abordaremos esa parte de año y medio que llevamos desarrollando toda esta parte y cuál es el futuro más presente, ¿no? De ese liderazgo. Pero ¿cómo influye? Si hablamos desde las personas antes que desde las empresas, ¿verdad? A la hora de seguir esa parte del liderazgo. Esto es súper Claro, pues interesante, fíjate, creo. sí, súper interesante. Mira, yo creo que ahí hay una de las cosas, y yo creo que todos hemos vivido, y es que cuando de un viernes nos fuimos, ¿no? Y al día siguiente empezaron a surgir noticias, ¿no? Ya sabemos, ¿no? El constipado, que luego ya no era un constipado, que sí, mascarillas, no mascarillas, que de repente era un COVID, que de repente empezaba, habían muertos. Y yo creo que eso lo que generó en todos es incertidumbre. Incertidumbre, miedos, todo tipo de pensamientos, ¿no? Y la mayoría probablemente negativos, ¿no? Entonces, en esa situación de negatividad, ¿vale? Que todavía, si ponemos el telediario, probablemente, no sé si hay alguna noticia positiva a la hora de poner el telediario, prácticamente todo es negativo. Estamos rodeados de noticias donde nos bombardean a diario de que absolutamente nada es positivo, todo es negativo. Por lo tanto, fijaros que en ese ambiente, pues un líder tiene que ser capaz de, pues, de capear y de que hacer, bueno, pues que la gente se sienta motivada, integrada, con ganas y que la empresa surja hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo veo yo? Pues mira, desde mi punto de vista creo que aquí hay un aspecto que es clave, ¿no? Y es, lo primero de todo es personalmente, si eres líder, ¿no? Intentar abstraerte de todas esas noticias negativas en la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque el entorno te condiciona. El entorno, nos guste o no, influye en tu estado emocional. Y tu estado emocional influye en tu pensamiento o los pensamientos influyen en cómo te sientes y al final en tu comportamiento. Es decir, si uno piensa que todo es negativo, si un comercial va a visitar un cliente y piensa que no va a vender, si piensas que te vas a acercar a una pareja que te gusta y piensas que te va a rechazar, pues lo más probable es que te rechace. Por lo tanto, fijaros que para mí esto es clave, es decir, intentemos aislarnos de todo aquello que nos aporta negatividad y rodeémonos de todo aquello que nos transmite mensajes positivos. Y aquí muchas veces recurrir pues a tu ambiente más cercano, tu familia, la gente que te quiere, compañeros tuyos de trabajo que probablemente están viviendo circunstancias como las tuyas, y aquí donde, por ejemplo, la figura, el papel de la colaboración para mí es un aspecto muy importante del líder, no hemos hablado de ello, ¿no? Pero AM es un ejemplo claro, ¿no? Del asociacionismo, de asociarse, de compartir ideas, compartir experiencias, compartir miedos, porque de esta forma uno se siente mejor, ¿no? Cuando uno se siente en la manada, cuando uno se siente parte de un grupo, como que de alguna forma se siente muchísimo mejor. Por lo tanto, intentar evitar quedarse solo, ¿vale? Intentar rodearse, como yo digo, de gente positiva. Luego, tener un contacto muy cercano con la gente. Las nuevas tecnologías nos han permitido precisamente eso, ¿no? Tener videoconferencias. Ayer otro día Víctor y yo lo hablamos, ¿no? No nos vemos desde hace
presencialmente, físicamente, pues no sé, 2 años, ¿no, Víctor? A lo mejor, ¿no? O por ahí. Pero sin embargo, fijaros, hemos tenido, bueno, pues videoconferencias a través de WhatsApp, mensajes, y eso permite que la relación sea más cercana, ¿vale? Por lo tanto, aprovechemos también todas las tecnologías para estar cerca, mucho más cerca de las personas. Luego, para mí, bueno, pues yo creo que también es clave, y de esto hemos hablado algo por encima, pero me gustaría que lo integráramos, ¿vale? Yo siempre digo que en estos momentos donde todo se ve negativo, donde las ventas van mal, donde todo absolutamente va mal, siempre podemos encontrar algo positivo en lo que hacemos, ¿vale? Pues pongamos el foco en eso y valoremos, celebremos, felicitemos a la gente por las cosas que hace bien. Una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que alguno de vosotros, alguien os felicitó por algo que habéis hecho? Pensarlo. Pensar cuándo fue la última vez que alguien os felicitó por algo. Veo que algunos probablemente, hoy, Hoy. Alicia, Bueno. está, enhorabuena, ¿vale? Pero fijaros, no es habitual. ¿Por qué? Porque lo damos por supuesto. Mira, el otro día, hace ya también, hace algunos meses, le decía esto mismo, ¿no? A un empresario le decía, oye, mira, practica mucho más esta parte porque vas a ver un cambio, ¿no? En el comportamiento de la gente. Y él me decía, pero vamos a ver, Javier, mira, yo les pago todos los meses. Cuando me piden un día libre, yo se lo doy. Nunca he tenido ningún problema. Y le digo, ya, perfecto. Digo, vamos a ver, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Tienes hijos pequeños? También. Digo, vale, cuando tu hijo o tu hija llega a casa y te dice, papá, he sacado un sobresaliente o he sacado un notable después de suspender, ¿tú qué haces? Hombre, pues lo felicito. Pues claro, ¿no? Digo, hombre, ¿qué te hace pensar a ti que tu equipo, tus empleados no buscan lo mismo? Todos necesitamos cariño. Todos, absolutamente todos. Y el líder, que muchas veces se encuentra solo, es el que más necesita muchas veces una palmadita en la espalda para decirle, chaval, qué bien lo has hecho. ¿Vale? Por lo tanto, el que tú no lo tengas no implica que la gente que está por debajo de ti no lo necesite. Una de tus obligaciones precisamente es esa, es estar cerca de la gente que te necesita. Porque ahí es donde se forjan las relaciones. Ahí es donde cuando dices tú, vamos a la guerra, la gente te sigue. Cuando se siente parte del equipo. Y bueno, ya hemos Totalmente, terminado. totalmente. Begoña, igual, un poco también por Lo tener tu mismo. opinión. Y fíjate, muy interesante lo que estabas diciendo. Ahora te invito, Javier, a que mientras que escuchas a Begoña te pases por el chat porque ha habido varias personas también que han ido, Mm, bueno, pues compartiendo un poco, ¿no? Toda esa parte. Hay una concretamente que me ha hecho, bueno, pues sonreírme, ¿no? Cuando les preguntabas, ¿no? Que cuándo fue la última vez. Hay uno que ha dicho que ya, bueno, el día que nací, ¿no? Cuando el médico dijo... Bien hecho, chico, hasta ahí y ya está, ¿no? Qué importante lo que tú estabas diciendo, ¿no? Pero te tiene que salir de dentro, ¿no? No forzarlo, sino, bueno, pues consecuencia de lo que tú decías, que seguramente que ahora Begoña también nos pondrá su visión, ¿no? Encima de la mesa y compartirá también lo que tú has comentado, ¿no? Fijaros, ¿no? El simplemente hecho de fuera de esta temática que estamos hablando, ¿no? A la hora de tener esa parte del liderazgo con tus empleados, por supuesto, con tu vida del día a día, con las personas que te rodean, simplemente levantar el teléfono, llamar a un cliente, preguntarle qué tal está, ya, no, oye, que saca un producto nuevo, no, oye, ¿qué tal estás? ¿No? Y no se hace, ¿no? El por qué no se hace lo comentaremos ahora también antes de que Begoña nos cuente, venga, un poco esta parte de liderazgo pre-post. vale. Pues yo voy a ser a ver, un poquito radical. Quiero decir, yo creo que independientemente de todo lo negativo, por supuesto, que ha tenido esto, es decir, creo que nos ha servido para tomar conciencia de algo que ahora parece que hemos tenido que desarrollar habilidades nuevas porque de repente el hecho de no vernos nos ha dado cuenta de que había que hacer otras cosas. Y yo me pregunto, ¿las hacíamos antes? Porque realmente, sí, vale, me has quitado el que no pueda estar contigo tomándome un café, pero no me has quitado lo que decías tú, levantar un teléfono, no me has quitado ponerme a tu lado de la pantalla, no me has quitado una llamada de WhatsApp, no me has quitado una serie de cosas. Por lo tanto, esto de que de repente ahora tenga que haber una situación diferente o que de repente todos decimos, no, ahora hay que hacer tal, hay que hacer cual, mi pregunta es, ¿y por qué no lo hacíamos antes?
porque realmente líderes no había tantos antes y a lo mejor ahora es un poquito, quizás ahora hay más, porque hemos tenido que aprender algunos a qué había que hacer para que las cosas sucedieran, ¿no? Pero realmente yo no creo que sea, o sea, es verdad que la situación ha creado un entorno en el que no nos sentimos cómodos y hemos tenido que aprender y estamos aprendiendo a adaptarnos a ello, pero no nos hagamos trampas al solitario, ¿vale? Es decir, para mí una de las cosas que hace que la gente quiera estar contigo, y ya ni siquiera voy a ser líder o no, es que seas auténtico. Cuando tú vas a reconocer, como decía Javier, a alguien, lo haces desde la autenticidad, porque si no es así, suena falso y suena absurdo. Por lo tanto, lo haces desde la autenticidad. Y si esa autenticidad no estaba en ti antes, ahora y después, un interés genuino en la otra persona, y genuino es sin interés, o sea, desinteresado, solamente quiero saber cómo estás, quiero saber qué te ocupa y quiero saber si puedo ayudarte en algo, va a sonar mal. No, no es el reconocimiento por el reconocimiento, es el reconocimiento desde la autenticidad de que me interesas tú. Por lo tanto, creo que quizás nos ha servido para darnos cuenta de que como al final ahora todas las personas hemos sentido en algún momento, supongo, no sé si todas, pero la mayoría, miedo, hemos sentido impotencia, hemos sentido un montón de situaciones que de repente se han agolpado todas juntas en el mismo momento y de manera colectiva, parece que se nos ha despertado a la conciencia. Espero, en algunos casos, que sea así, pero realmente lo que nos ha permitido es darnos cuenta de que antes no estábamos poniendo tanto foco en las personas y que ahora, en mi punto de vista, sí que hace falta ponerlo porque ahora para mí una de las características que tiene que tener todo líder, aunque sea líder de ir por la calle, es precisamente aprender a gestionar miedos, aprender a gestionar inquietudes, aprender a gestionar incertidumbres y desarrollar muchísimo la empatía auténtica. La de verdad voy a ponerme en tus zapatos para entenderte y para entender lo que te está pasando, simplemente eso. Y ahora más que nunca hace falta porque todos tenemos mucho miedo y estamos muy, pues eso, muy resentidos de todo lo que nos ha pasado. Pero realmente yo creo que no hay tanta diferencia en el punto de partida entre antes y ahora. Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Además, bueno, pues sí, también eh, apuntaba a otra persona en el chat, ¿no? Que quizás y viendo un poco pre-post, volvemos a esa parte del liderazgo, ¿no? A esa parte digital, a esa parte del líder digital, consecuencia un poco también de que, bueno, pues está quizás poniendo mucho el foco, y no sé qué os parece a vosotros, me quedo primero con Begoña y luego que entre Javier, ya que has estado interviniendo. ¿No os parece que se está dando mucha relevancia a lo digital y se está perdiendo esta parte de personas? Pregunto. Eh, a ver, en cierta manera sí, porque de alguna manera pues nos hemos enfocado en la herramienta que teníamos y hemos puesto eso. Eh, Obviamente, yo también soy de las que creo que la presencialidad, y cuando digo presencialidad me refiero a tomarme un café contigo, ya no me refiero a estar Sí, en la ya no oficina, hablo de me eventos, ya refiero no hablo de a tomarme un reuniones, café, sino esa sí. parte de transformación digital y olvidarnos de esa parte más humana. Claro, pero yo creo que al final la clave está en saber combinar las dos cosas. Es decir, ahora que podemos, y espero que sigamos pudiendo mucho tiempo, es decir, tampoco creo que haya que volver otra vez a todo o nada. Y es que para mí los planteamientos de 0 a 100 creo que nunca han funcionado. Entonces, hemos visto que durante por lo menos yo, he sido muy consciente que este periodo en el que me he tenido que adaptar a una nueva forma de trabajar, porque mi negocio era básicamente presencial, o sea, es decir, a pesar de, y he tenido que, como muchos, efectivamente, Víctor, como muchos, darle una vuelta a todo esto, me ha permitido hacer cosas que antes ni me había planteado hacer, quiero decir, y por lo tanto las pienso seguir haciendo, porque me ha permitido estar en sitios o en momentos y conocer gente que de otra forma, si me hubiera tenido que plantear una presencialidad tradicional, jamás hubiera conocido ni jamás hubiera tenido la ocasión de conocer. De manera que yo creo que, vale, lo único que ocurre es que no debemos perder ese momento en el que cuando tú notas, porque vuelvo otra vez a lo de cuando yo noto que alguien necesita algo más de mí, en ese momento es cuando voy a acudir a esa presencialidad, ¿no? Desde esa autenticidad de creo que necesitas que nos tomemos un café. O me interesa mucho hablar contigo para saber cómo has llevado últimamente este cambio radical de no sé qué. O, es decir, simplemente el que evidentemente cada caso es diferente y cada empresa es distinta y cada actividad tiene sus características, lógicamente, o sea, no se puede generalizar. Pero yo creo que alguien decía antes por ahí en un comentario, no sé quién, porque no me da tiempo de leer quién lo pone, que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es el que debería estar presente. Pues yo creo que en esto es el sentido común el que debería decirnos cuánto de
nos quedamos y cuánto hacemos un mix, ¿no? Eso que están de moda están los coches, en un coche híbrido, pues a ver si somos capaces de hacer un sistema híbrido que funcione, ¿no? Que yo creo que podríamos hacerlo perfectamente después de la experiencia. Totalmente, totalmente. Yo creo que, bueno, pues nos ha servido para, hablando mal y pronto, salir del paso. Ahora hay que profesionalizarlo, ahora hay que tener, bueno, pues en esa balanza, ¿no? Un presencialidad virtual que nos permita un poco ser eficientes, ¿no? En el desarrollo de nuestros trabajos y que al final parte importante es esa parte del liderazgo, ¿no? Javier. Fíjate, sí, totalmente de acuerdo. Y con la pregunta que tú hacías, Víctor, de al final, bueno, pues el tema de las nuevas tecnologías y, bueno, pues su uso, ¿no? Fíjate, yo soy de la opinión que al final las herramientas no son ni buenas ni malas, al final es el uso que se hace de ellas, ¿vale? Porque al final es como todo, es decir, el que es un líder, una persona que es distante con su equipo, etcétera, pues con tecnología, sin tecnología, al final se va a comportar igual, ¿no? Yo creo que al final aquí lo importante es, bueno, pues tenemos unas nuevas herramientas, tenemos, pues, claro, ahora mismo, sin esta herramienta ahora mismo, pues sería imposible tener esta charla que estamos teniendo, ¿no? Esta reunión, ¿no? Donde podemos compartir cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que para mí la clave está en, bueno, pues tienes una serie de herramientas, bueno, pues utilizas cada una en cada momento, ¿no? Pero al final dentro lo que hay es cómo eres tú como persona, ¿no? Es decir, cómo volvemos otra vez a ese autoliderazgo, es decir, cómo soy yo y a partir de ahí, bueno, pues si hay que utilizar internet, y si tengo que estar en una reunión presencial y me tengo que tomar un café, pues tomar un café, ¿no? Pero fíjate, eso está muy reunido con algo que también estaba comentando, que comentabas antes también, Begoña, muchísimas veces a la hora de coger el teléfono, por qué no llamamos, etcétera, etcétera, ¿no? Fijaros, yo creo que una de las características que tenemos que intentar trabajar mucho es intentar huir del cortoplacismo, ¿no? Y el cortoplacismo es algo que se huele, ¿no? Se huele en las relaciones, se huele en las redes sociales, se huele en LinkedIn, cuando alguien desesperadamente busca cerrar una venta y te manda un correo sin apenas conocerte, acabas de conectar con alguien y al rato te manda un correo vendiéndote un curso o vendiéndote cualquier cosa sin conocerte, ¿no? O sea, yo he recibido correos de gente que ha aceptado y siendo coach me vende un programa de coach para ser un coach, ¿no? O sea, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esto es el cortoplacismo, esto es la necesidad. Para mí es importante que, al igual que en un coche, pues tenemos luces de cruce, luces largas, luces de antiniebla, etcétera, que como líderes tenemos que ser capaces de, bueno, pues de también tener momentos para reflexionar, ¿no? Momentos para no solamente estar trabajando, sino que también para buscar esos, bueno, esos momentos, esas relaciones a largo plazo. Y ahí vamos otra vez al concepto de sostenibilidad. ¿Qué tipo de relación quiero con mis colaboradores? ¿Los quiero para usarlos o los quiero para que realmente formen parte de mi equipo y una relación a largo plazo? ¿De acuerdo? Porque según lo que yo busque, así va a ser mi relación con ellos y mi acercamiento. Y luego para mí una clave también, una palabra que es clave, ¿no? Que vuelvo a enfatizar que decía Begoña, y es la autenticidad. La autenticidad se tiene o no se tiene, ¿vale? Y eso se huele a leguas. Es decir, el que llega a un sitio o el jefe que intenta aparentar lo que no es, ha ido a un curso de formación y le han dado 4 ideas y llega y dice, venga, hoy voy a motivar a mi equipo y al día siguiente se olvida de la motivación y vuelven los chillidos. O sea, autenticidad es ser como tú eres. Porque imaginaros, yo me levanto por la mañana, ¿vale? Y empiezo a ponerme, bueno, empiezo a maquillarme, ¿vale? Empiezo luego a pintarme el pelo de negro, luego me pongo rímel, luego hago... Y es decir, llega un momento en que no me conozco. Y esto es lo que hace mucha gente. Mucha gente empieza a ponerse capas, máscaras de cosas que ha leído, cosas que le han dicho y pierde la autenticidad. Y cuando tú no eres auténtico, la gente te cala. Y para mí, la autenticidad es otra forma de enamorar a tu equipo. Cuando una persona es auténtica y cuando una persona, como decíamos antes, bueno, pues voy a una pequeña anécdota. Yo durante mucho tiempo hacía reuniones, probablemente muchos de vosotros hacéis reuniones, ¿verdad? Hacéis reuniones con vuestro equipo, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que en esas reuniones solamente hablaba yo, ¿vale? Hablaba, y yo decía, joder, qué bien lo he hecho, que no me han hecho ni una sola pregunta. Lo he debido de hacer de maravilla. Y me marchaba. Y al mes siguiente, eso sí, yo era consistente, ¿ves? Al mes siguiente volví a hacer la reunión, convocaba a todos mis managers y volví a hablar con ellos. Y venga, preguntas, nadie. Si alguno hacía una pregunta, me daba cuenta que la gente le miraba como diciendo, ¿para qué preguntas, no? Y un día, pues saqué esa autenticidad, esa humildad, ¿no? Que antes leía por ahí, que se habla mucho, pero pocos la utilizan, y para eso hay que ser vulnerable, como muy bien decía Begoña, y reuní a todos y les dije, mirad, sabéis que os tengo que decir una cosa, que
perdóname la expresión, ¿vale? Las reuniones que hago son una verdadera mierda. Así que he decidido que como estas reuniones son una mierda y no sirven para nada, voy a dejar de hacerlas. A continuación, utilicé una técnica en coaching que es el silencio, que conoce perfectamente Begoña, ¿vale? Me callé durante unos segundos. La gente me miraba incrédula, como diciendo, este se ha vuelto loco, lo que nos acaba de decir. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que en ese momento la gente empezó a hablar. La gente empezó a decirme por qué no le gustaban las reuniones. La gente empezó a darme ideas de qué podía hacer para que las reuniones fueran más participativas, para que fueran más interesantes. Y yo cogí el guante. Claro, yo me arriesgué. Me arriesgué a que la gente pensara, vaya jefe más inepto, que no sabe hacer una reunión, vaya jefe qué tal. Y ahí volvemos otra vez a lo mismo. La humildad y a ser auténtico. Porque el que no es auténtico se huele. Totalmente, Justo. totalmente. Además, bueno, consecuencia un poco también de lo que habéis comentado y esta parte de exposición que habéis hecho, Begoña, Javier, quizás la palabra clave, motivación. Consecuencia un poco también de los comentarios que han ido trasladando los que os han estado y los que siguen escuchándoos, esa parte de motivación, ¿no? Relacionada con esa parte del liderazgo, incluso, bueno, pues había gente que decía que hay que entrenarla, ¿no? Consecuencia de que me levanto todos los días y todos los días la tengo que entrenar, ¿no? Por lo tanto, si os parece, motivación, palabra clave. Begoña, Vale. interesante, ¿no? Porque incluso ha habido Sí. personas que nos han comentado, bueno, pues que durante esa parte de pandemia, ¿verdad? Los que hemos seguido trabajando del día a día, de la lucha diaria, bueno, pues saber que sales de casa y que vuelves y que posiblemente en la mochila traigas algo no deseado, ¿no? Esa parte de motivación, ¿cómo la entrenamos, ¿no? Para que, bueno, pues todos aquellos que han ido un poco trasladando al chat, ¿no? Ha habido gente que nos lo ha expuesto y sí os lo quiero trasladar y Ujú. ponerlo encima de la mesa, que me parece muy interesante, ¿no? Tocar esta parte, ¿no? Motivacional. Adelante. Totalmente. Palabra dada, palabra cuyo son de la Palabra silla. compleja. Sí, 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 palabra compleja. Sobre todo porque la utilizamos mucho, la utilizamos muchísimo a todo tiempo, y no sé si siempre sabemos utilizarla como de verdad nos ayuda, ¿no? Esa es mi sensación. A ver, por separar, ¿vale? Algo que yo siempre he luchado mucho, además que a mis clientes siempre se lo digo, cuando me trasladan, en el caso de que tengan equipos, ¿vale? Esa frase de, es que mi equipo no está motivado y cómo los motivo, yo siempre digo, pero ¿que los vas a motivar tú? ¿En serio? Pues serás el primer jefe que los motive, porque tú no puedes motivarlos. Y se quedan como mirándome y diciendo, tú estás tonta, ¿no? O sea, yo te he contratado para esto, me estás diciendo que yo no les puedo motivar. Y a ver, es que tengamos claro que cuando tú tienes un equipo como líder, sí que tu obligación, y yo ya digo obligación, es generar las circunstancias adecuadas para que la gente decida si quiere motivarse o no. Porque yo, a ti, ni a ti, ni a ti, no te puedo motivar. Por eso cuando la gente a veces dice que vengas motivado de casa, yo no utilizo esa frase porque me parece absolutamente, vamos, absolutamente denigrante, pero sí en cierta manera es, yo creo el entorno con las circunstancias para que tú, si esto te resuena, si esto te encaja, si esto va contigo, si esto te llena, tú decidas motivarte y comprometerte con esto. Mi obligación es crear esas circunstancias como líder, pero no es motivarte, porque al final la decisión última de motivarte la tomas tú o la tomo yo, porque al final la motivación, ¿qué es? Lo que te lleva a la acción. A ti cuando te levantas por la mañana, ¿qué es lo que te lleva a la acción? No creo que sean las obligaciones, no creo que sea el otro día más. No lo sé lo que te lleva a ti a levantarte por la mañana y ponerte en acción. Porque al final para mí la motivación tiene mucho más que ver con tu propósito. Tú, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué haces lo que haces? ¿Y para qué buscas ese resultado? Entonces, si la respuesta a tus para qué no es una respuesta contundente, no es una respuesta potente, no es una respuesta que obviamente, perdóname porque yo uso mucho esta palabra, no te pone, ¿eh? No te pone, si no te pone la respuesta, claro que llegas a casa destrozado, normal, pero si tú tienes claro lo que te mueve a hacer las cosas y el para qué lo has trabajado suficientemente bien y le has cuestionado todo lo cuestionable y aún así dices, sí, este es mi para qué, habrá días que vendrás más derrotado, días que vendrás más cansada, días que te habrá salido todo mal, días que no sé qué. Y ahí viene también entrenar la aceptación. Aceptar que todos los días no van a ser iguales, porque todos los días no pueden ser iguales. Y si yo juego con la fuerza de mi propósito y juego con la aceptación, que es algo que tampoco estamos muy entrenados a practicar, posiblemente sea un poco más fácil que mi nivel de motivación se mantenga
estable. Eso sí, con días fantásticos y días de, jolín, ¿para qué me habré levantado? Sí, eso ocurre, pero es que es parte de la vida. O sea, es decir, yo creo que eso es parte del ciclo. Si todos los días fueran todos estupendos, no sabríamos sacarle partido al que de verdad es estupendo, ciertamente. Y te dejo, Javier, porque... Vale, ya- sí, mira. Motivación, Javier, fenomenal. Claro, Venga, mira, adelante. recogiendo lo que dice Begoña, bueno, yo creo que quizás es más importante no desmotivar, ¿no? Para empezar por ahí, no desmotivar a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Para mí, empezando por el concepto de líder, es decir, para tú motivar a tu equipo, lo primero que tienes que tener claro es que tú tienes que estar motivado. Si tú no estás motivado, tu equipo no va a estar. Recordad que al final todo pasa porque tú eres el centro, tú eres el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, esa para mí es la clave. ¿Cómo me motivo yo? Bueno, pues fíjate, mira, el otro día yo hablando con mi mujer, ayer mismo, nos tomamos una cerveza y estábamos hablando, ¿no? Empezamos a valorar, bueno, qué cosas positivas teníamos. Empezamos a ver, bueno, pues mira, yo tengo un trabajo que más o menos vamos funcionando. Bueno, pues vivimos en una casa, tenemos para comer, no tenemos ninguna enfermedad, mi hijo ha conseguido un trabajo. Y empezamos a valorar todas esas cosas positivas. Volvemos a lo mismo, ¿qué me focalizo en lo que me falta? Que no tengo un coche que me gustaría, no tengo o me focalizo en lo que tengo. ¿Vale? Entonces, cuando uno se siente motivado, cuando uno se siente agradecido, cuando uno se siente que lo que hace tiene un sentido, ¿de acuerdo? Para mí esa es clave, que lo que tú estás haciendo tiene un sentido, que yo me levanto por la mañana y que voy a visitar a un empresario, voy a hablar con un directivo, voy a hablar con alguien, porque a mí eso me llena, porque quiero cambiar vidas, porque quiero ayudar a la gente, porque quiero que trasladar todo eso que yo he aprendido, ¿vale? Y que lo puedan aplicar y conseguir resultados y rentabilidad, ¿de acuerdo? Para mí esa es la clave. Cuando uno encuentra su emoción, su gasolina, lo que le hace sentirse motivado, es capaz de ilusionar y de contagiar, ¿de acuerdo? ¿Cómo motivamos a nuestro equipo? Pues mira, lo primero de todo es que hay que conocerles. Hay que conocerles. Si no conoces a tu equipo, difícilmente los vas a motivar, ¿vale? Y aquí os voy a poner un ejemplo propio. Mirad, en una empresa, yo que me leí un libro de estos de cómo motivar a tu equipo y que fui a una clase de estas que nos dan unos consejos, un día me dijeron, llévatelos a hacer una barbacoa, que eso funciona, que eso los va a motivar y eso les va a gustar. Así que yo, como fui un chico muy aplicado, lo siguiente que hice fue al día siguiente, reuní a mi equipo y les dije, mira, este fin de semana vamos a hacer una barbacoa, lo vamos a pasar genial, vamos a llevar de todo, cervezas, vamos a pasarlo genial, chicos, barbacoa, vamos a poner una lista para que todo el mundo se apunte, etcétera, etcétera. ¿Sabéis lo que pasó? Que llegó el fin de semana y sí fui yo y 4 o 5 más, ¿vale? Joder, ¿qué había pasado? Pues lo que había pasado es que yo había leído, me habían dicho que tú si eres un líder aplica esto, que esto funciona, pero me había olvidado algo muy importante y es conocer a las personas. ¿Sabéis lo que hice? Al contrario. Reuní a 4 o 5 personas, como yo os he dicho antes, a la hora de formar esa bola de nieve, ¿no? Y les pregunté, oye, a mí me gustaría cambiar esto. Veo que esta empresa puede dar mucho más de sí. Creo que aquí hay mucho potencial, ¿vale? Bueno, te lo tienes que creer y creo que podemos hacer las cosas de forma diferente. ¿Qué podríamos hacer? Y entonces estas personas me dijeron, pues mira, Javier, si quieres hacemos una cosa, déjame que hable con la gente, con toda la plantilla y a ver qué me propone. Y dije, pues vale, qué bueno. ¿Sabéis qué ocurrió? Me vinieron y me dijeron, oye, Javier, podríamos hacer un día una jornada en el lugar de trabajo. Digo, ¿cómo? Digo, pues estamos aquí todo el día trabajando. Y dice, sí, pero un día una jornada, pero con nuestros hijos. Que conozcan la empresa, que conozcan dónde trabaja su padre, dónde trabaja su madre. Podríamos hacer, que eso luego lo fuimos añadiendo, fijaros, cuando nos juntamos 3 o 4 personas, parimos una idea cojonuda. Nos podríamos juntar 3 o 4, perdón por la expresión, nos juntamos 3 o 4 en una mesa, ¿vale? Y dijimos, mira, esta empresa tiene un problema y necesitamos que nos ayudéis a chavales de 5 años, de 8, 10, de 12, y la gente empezó a interactuar. Les dimos una merendola, ¿de acuerdo? Los padres en la sala viendo a sus hijos cómo se lo pasaban pipa. Les hicimos una entrevista de trabajo. Alguno hablaba en inglés que, vamos, que alucinas, con pequeñitos. Después, ¿qué es lo que hicimos? Los pusimos a todos. Les dimos a todos una chapa, ¿vale? Diciéndoles que eran los directores. Les dimos un diploma. Les hicimos una foto. Y posteriormente, al día siguiente, yo me fui al Leroy Merlin y compré un cuadro para cada una de esas fotos y lo firmamos por detrás todos los trabajadores. Se lo regalé a los padres de esos hijos. Vale, pues ¿sabéis lo que ocurrió? Pasaron los meses y trabajadores entraban a mi oficina a decirme, Javier, ¿sabes que mi hijo en la redacción del colegio ha hablado el día que estuvo en el trabajo?
Javier, ¿sabes que mi hijo ha hecho un dibujo pintándose, trabajando en ese lugar? Eso genera mucho más engagement, compromiso, que la gente se sienta partícipe que una barbacoa en el campo. Habrá equipos en que una barbacoa en el campo funcione, pero ¿sabéis cuál es la clave? Si queréis motivar a vuestro equipo, tenéis que conocerlos. Si yo no conozco a mi equipo, si yo no os conozco a vosotros de nada y monto una aventura, pues probablemente algunos vendré y otros diréis, anda ya, tira por ahí, ¿vale? Si os conozco, es muy probable que el disparo sea mucho más certero. Y eso solamente se soluciona pasando tiempo con tu equipo. Por eso vemos al concepto de líder humano. Totalmente, totalmente de acuerdo. Nos decía otra persona que os está escuchando, ¿no? Como una gincana, ¿no? Al final es, bueno, pues conocer esa parte más interna de las personas. Volvemos a lo que decía otro compañero también que nos ha estado escuchando, ¿no? El H2H, ¿no? Me ha parecido súper interesante, H2H. Eh, 5 minutos, ¿qué os parece que nos quedan de este foro Nuevos Líderes, Liderazgo triple R para tu empresa? Ya hablábamos de responsabilidad, de rentabilidad y de resultados. Le voy a dar la palabra a Begoña y cierras tú, Javier, para que, bueno, pues realicéis esa parte de conclusiones sabiendo de que, como yo os decía, 5 minutos, queremos acabar puntuales. Una vez que acabe Begoña, te doy la palabra a ti, Javier, para que Begoña pueda poner sus datos de contacto en el chat y posteriormente lo hagas tú con el cierre que haga yo. Entonces, Begoña, foro Nuevos Líderes, habilidad, resultados, ¿cambia el Gracias. orden y cambia la perspectiva o nos va a Eh, dar igual? ¿Cuál bueno, es esa conclusión? pues no, para mí no cambia el orden. Puede cambiar el orden los dos últimos, pero para mí la primera R siempre será responsabilidad, es decir, con todo lo que eso implica, que lo hemos hablado aquí durante mucho rato, es decir, al final ser responsable es ser capaz de dar respuestas, ¿no? Y se supone de nosotros que necesitamos ser capaces de dar respuestas. Por lo tanto, para lograr resultados hay que ser capaces de generar respuestas. Responsabilidad primero, rentabilidad, resultados después. ¿Por qué? No tanto porque estén, sino porque necesito saber qué quiero conseguir. Muchas veces nos quejamos de que no tenemos resultados, pero quizás no hemos dedicado el tiempo adecuado a pensar qué resultados queremos tener y para qué los queremos tener y cuándo los queremos tener. Entonces, por lo menos la responsabilidad, ser capaz de dar una respuesta, resultados, qué resultados quiero tener, para qué y cuándo, y lógicamente después rentabilidad, porque lógicamente no estamos en una empresa, hablamos de entorno empresarial, tenemos que dar beneficios, pero rentabilidad en todos los sentidos, es decir, que haga lo que haga como responsable de mi negocio, como líder o como microempresario, que sea rentable para mí y que sea rentable para otros, que sea rentable para mí y para mi cliente, que sea rentable para mí y para mi equipo, y rentabilidad en el sentido amplio. Y ahí metemos la motivación, la satisfacción, el reconocimiento, los motivadores, todo lo que podáis entender como algo que es rentable, porque va más allá de mero beneficio económico. Y ya está, porque si no, no dejamos tiempo para que Javier termine. Muy bien. Nada, va a ser muy breve, Begoña, porque a todo lo que has añadido, o sea, poco más que añadir y además coincido completamente contigo, además en ese orden, ¿no? Responsabilidad, resultado, rentabilidad, creo que es clave. Podemos traer a la importancia de todo pasa por el líder, por la parte central de todas las piezas y a partir de ahí nos movemos. Y fíjate, yo un poco por intentar resumir en 3 palabras distintas de lo que hemos hablado de rentabilidad, resultados y responsabilidad, yo diría pedir ayuda, ¿vale? Es decir, ser vulnerables para cuando algo no sé o algo creo que puedo mejorar, pedir ayuda. Si soy capaz de pasar esa primera fase y pedir ayuda, lo siguiente que diría sería, vale, pido ayuda y alguien me está diciendo cosas que puedo hacer. Ahí viene la segunda palabra, que es escuchar. Ser capaz, dejar a un lado el ego, ¿vale? Dejar a un lado que lo sé todo y tener esa habilidad o esa capacidad para escuchar lo que me están diciendo. Y por último, una palabra que para mí es clave y que cerraría además este evento y es decir gracias. Gracias por compartir, gracias por ayudarme, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias por formar parte de esta familia. Qué bien, qué bien. El siguiente foro utilizaremos las 3 Gs. Gracias, gracias y gracias. Claro que sí, porque al final ha pasado, y fijaros, ¿no? Una hora y media que hemos estado aquí. Bueno, lo primero que quiero trasladar es, bueno, pues todo nuestro apoyo porque
erais tres ponentes en el evento de hoy del Foro de Nuevos Líderes. Nos ha faltado Nuria, otra persona importante de este foro, que desafortunadamente, bueno, pues no ha podido estar con nosotros bueno, pues por motivos también de enfermedad. Por lo tanto, le mandamos un abrazo a ella, claro que sí, bueno, pues nos contaba ayer que estaba penada, ¿no? Porque no podía estar con nosotros, por lo tanto le mandamos mucha fuerza. Y a vosotros qué deciros, Javier, Begoña, que al final podría estar escuchándoos como 3 días seguidos, ¿no? Porque afortunadamente, y repito, ha sido una hora y media muy interesante, muy productiva, la cual, bueno, pues por supuesto os agradezco y además... claro que sí, ¿no? O sea, y os leo algunos mensajes que os han ido trasladando las propias personas que han estado aquí y que por supuesto agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Hay futuro, y lo he visto aquí, gracias por el regalo, muy interesante. Gracias a todos por, bueno, pues un placer contar con todos estos puntos de vista, ¿no? Enhorabuena a los ponentes, gracias por todo, ha sido muy productivo, ameno, muy interesante las ponencias, las reflexiones han sido brillantes bajo mi punto de vista, muchas gracias. Al final se trataba un verdadero placer, muy especialmente a Javier, Begoña, por toda la aportación que habéis realizado, porque al final se trataba un poco de generar esa parte del debate, ¿no? En relación un poco a esa experiencia, a esa vivencia, a estos profesionales que día a día están potenciando esta parte del desarrollo hacia las personas y luego las empresas, pero que objetivamente se trataba de no hacer, ¿verdad?, una ponencia muy técnica, sino no, todo lo contrario, dar voz a todos aquellos que han estado con nosotros este ratito, y que, bueno, pues pudiéramos dar luz, ¿no?, a este nuevo liderazgo, a este foro de nuevos líderes. Y creo que lo habéis conseguido, por lo menos la sensación que yo me llevo es esa. Begoña, adelante. No, solamente quería decir que realmente cuando por ahí alguien decía que parece que hay futuro, desde luego lo hay, porque el hecho de que haya durante toda una hora y media 15, 20, 30 personas comprometidas en escuchar y hablar de cómo mejorar el liderazgo ya es una señal de futuro. Y para mí personalmente y para Javier entiendo que también es un pedazo de regalo que nos hacéis una idea. Así que muchísimas gracias a todos por este pedazo de regalo, Claro de que sí, verdad. claro que sí. Javier, ¿quieres decir algo antes de que yo diga otra cosita muy interesante? Y cerramos, venga. No, no, por supuesto que no. Ya, yo por mí, lo he dicho antes, ¿vale? Muchísimas gracias y como bien dice Begoña, yo creo que el hecho de que estéis ahí todavía y a mí se me ha pasado el tiempo Volado, volado, volando, o volado. sea, se me ha pasado volando y eso es porque, bueno, pues al final, como decía, es un tema que te apasiona y te gusta y poco más. Y todo tuyo. Fenomenal, nada, simplemente decir que esto no acaba aquí, esto es el inicio de todo el desarrollo en esta parte del foro de emprendedores. Si os fijáis, he cambiado la visión de la pantalla porque siempre, bueno, pues queremos despedir con esa foto finish, por lo tanto, todo aquel que quiera salir a la foto finish, que aproveche, que encienda la cámara, porque, bueno, pues luego lo trasladaremos a las redes sociales. Y además decir, importante de todo esto, que yo os decía, esto no acaba aquí, sino que acaba de comenzar porque además está previsto y planificado montar un grupo privado en LinkedIn con estos profesionales para que, bueno, pues poco a poco sigan dando luz a toda esta parte del liderazgo, del desarrollo, y que, bueno, pues objetivamente les podamos preguntar todo aquello que tengamos dudas en el día a día de nuestros negocios. Por lo tanto, que sepáis que os mantendremos informados, como no puede ser de otro modo. En cuanto creemos el grupo de LinkedIn, os lo haremos saber por si queréis participar en él. Y atentos porque, repito, esto no ha acabado, o sea, esto es quizás la excusa, ¿no?, que me ha permitido tener a estos magníficos profesionales conmigo durante una hora y media, que hayáis estado vosotros con ellos y que al tiempo, bueno, pues que nos permita ir conociendo más en profundidad esta parte del desarrollo empresarial, y parte importante es la de el liderazgo. Por lo tanto, solo me queda, estamos todos preparados, sonrisa, para hacer la foto finish, y solo me queda decir que nos vemos en la siguiente, que muchas gracias y un abrazo.